Buenas tardes y seguimos con el Atomic Fest después de lo de esta mañana que a mí la verdad me está costando recuperarme porque me ha flipado, o sea, escuchar a Zahara ha estado muy guay, pero bueno, tenemos un plato fuerte y muy guay para comienzo de la tarde. Yo qué os voy a decir, a mí es que, aparte de que es un creativo de la pera, es que a mí Sergio me cae muy bien. Me parece un tío estupendo y he coincidido con él varias veces y me lo he pasado muy bien siempre con él y es un encanto, es el yerno perfecto. Nada, Sergio posiblemente es de los creativos españoles más internacionales que tenemos. Lo que pasa que también que como él tiene su carácter así, que es un tío muy humilde, muy modesto y todo eso, pues a lo mejor el gran público publicitario español no lo tenemos tanto en el radar. Pero bueno, el palmarés no lo voy a decir aquí, pero sí que voy a decir que lo petó en Francia, lo petó en Bélgica y lo ha petado en Nueva York. Y ha estado en agencias tan competitivas como puede ser Publicis París o Drogafy Nueva York. Ahora está de freelance, trabajando en proyectos tan interesantes como directamente para Facebook o algún proyecto para Ogilvy Nueva York. Y nada, siempre quería decir esto. Buenos días, Nueva York. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola Rafa, encantado de estar con vosotros. A ver cómo sale esto. Se me hace raro porque me da la sensación de que estoy hablando a un ordenador. Confío en que haya a lo mejor alguna pregunta al final de todo esto. Siento los ruidos, es lo que tiene Nueva York. Nada, Hay mucho ruido. pero nada, esto saldrá. Peor que me ha salido esta mañana a mí el comienzo de esto, que no sonaba el audio y todo eso. Gracias a Dios, ahora tengo a gente joven aquí soportándome y ayudándome con todo este técnico. Y bueno, Sergio, la verdad que, o sea, el festival, la pregunta que nos estamos haciendo un poco es de dónde surge la creatividad, de dónde nace la creatividad y yo ya me callo porque para eso te tenemos aquí y bueno, empezamos con esta pregunta. ¿De dónde surge la creatividad, Sergio? Gracias por Bien, venir. nada, gracias a ti y gracias también por la presentación. Rafa siempre es muy generoso presentándome y yo se lo agradezco. Y pues nada, pues entrando en materia, ¿de dónde surge la creatividad? Esta fue la pregunta que me hizo el Atomic Garden, para la cual no tenía respuesta. No sé si todavía la tengo ahora, pero sí he tratado un poco de indagar en mí y tratar de dar por lo menos una teoría de lo que yo pienso que es la creatividad. La cosa es que la pregunta es tan interesante como personal, así que insisto, esta es mi versión. Yo no quería daros la chapa con nada que no os pudiese servir, así que he tratado un poco de filtrar mis ideas con pequeños tips y pequeños consejos, con los que luego podéis hacer lo que os parezca. Eh, pero sí es verdad que a la hora de hacerme esta pregunta estaba un poco tratando de buscar un poco a través de mi carrera profesional y ver cuáles han sido esos elementos que me han servido a mí para sacar el mayor provecho a la creatividad que tengo yo y que creo que tenemos todos. Eh, Me gustaría también un poco presentarme, y deciros quién soy y por qué debéis pasar una hora escuchándome. Bueno, quizás a la segunda pregunta no voy a ser capaz de responder, pero sí soy capaz de responder a quién soy y un poco lo que he hecho. Tengo un slide muy chulo que cuenta un poquito mi trayectoria, que ha sido un poco diversa. Me he movido por distintos países y esto os ayuda a vosotros y también a mí a recordar un poquito los pasos que he dado. Yo empecé en Madrid, soy de allí, estudié en la prestigiosa Universidad Rey Juan Carlos y tuve la suerte, gracias al Club de Creativos, de entrar en una agencia con 20 y pocos. No sé si estaba yo en segundo o tercero de carrera. El Club de Creativos, creo que lo sigue haciendo. Tiene un programa que se llama el Tour del CDC o el Versus, sí, tienen varios nombres, los van cambiando cada año. Este año creo que no ha tenido lugar con el rollo este de la pandemia, pero es un programa muy chulo para gente que empieza en esto de la publicidad. Y gracias a ellos pude hacer primero un tour por agencias y luego quedarme en una de ellas, en Sachi, donde hice unas prácticas. Entonces pasé allí un añito mientras estudiaba
trabajando en Saatchi, y al año siguiente, cuando me dieron la posibilidad de irme de Erasmus a Bruselas, como no quería dejar pasar la oportunidad y tampoco quería salir del mundo de las agencias, les pedí a los de Saatchi si podían enviarme para allá. Así que para allá que me fui, para Bélgica, pasé un año fantástico. Los que hayáis hecho un Erasmus seguro que sabéis de lo que hablo. Es un año muy enriquecedor. Y luego también tiene la contrapartida de que cuando acaba, pues todo eso conlleva lo que es el drama de lo que se conoce como el síndrome post-Erasmus, que es cuando vuelves a tu ciudad y dejas de tener la libertad que has tenido durante un año y tal. Y yo lo que tenía muy claro es que por ahí no iba a pasar. Así que de Bruselas, de Bélgica, me fui para Holanda una temporadita donde vivía por aquel entonces mi tía, que además creo que nos está escuchando. Y de allí me fui... ¡Ampa! y de allí, desde Holanda, me fui para París. Me apetecía aprender francés. El inglés había sido un poco la herramienta que yo había estado utilizando para trabajar y moverme. Y me apetecía añadir un idioma más al repertorio. Y pasé allí unos añitos. Voy rápido porque hay varios lugares. Pero bueno, de París me fui a Suiza, luego volví a París, me di un paseíto por Casablanca, volví otra vez. En el 2015 tuve la oportunidad de venirme para aquí, para Nueva York. Luego me volví otra vez, otra temporadita para Londres. Estuve trabajando allí para RGA y para Google. Y después de esa temporada me volví otra vez a Nueva York, que es donde llevo desde el 2015, unos 6 añitos. Le decía a Rafa antes que el tiempo pasa volando y es así. Y ahora os explico por qué os cuento este rollo cuando la pregunta va de otra cosa. Y es que antes de que empezase yo esta carrera profesional y este salto de país en país, con 15 años tuve la suerte de pasar un año en Estados Unidos. También para aquellos que hayáis tenido la suerte de poder tener esta experiencia, es algo que yo creo que te transforma un poco y sobre todo en mi caso yo creo que empezó a establecer una serie de pautas que han determinado mi forma de abordar la creatividad. Yo creo que el hecho de salir un poco de esta zona de confort que tenía yo con 15 años en España me sirvió para crecer, para tener algo más de confianza en mí mismo y darme cuenta de que era capaz de hacer cosas que con 15 años no pensaba que fuese capaz de hacer. Y creo que hay un componente muy fuerte de incomodidad o de salir de la zona de confort cuando se trata de la creatividad. Esto es algo que hemos visto un poco a lo largo de la historia. Yo os quería invitar, sobre todo, a seguir un poco conmigo este camino de dilucidar de dónde nace la creatividad. Y yo creo que nace de un lugar mágico que se encuentra en la intersección entre la zona de confort y la zona de no confort. Y ahora os quería explicar por qué esta teoría mía. Y quería empezar entrando en la primera zona, que es la zona de no confort. Yo creo que la creatividad es algo que todos llevamos un poco integrados, llevamos un poco de fábrica. Esto es algo que además tú, Rafa, creo que dices mucho, yo lo comparto contigo, creo que cualquier persona puede ser creativa y sobre todo además tratándose de la creatividad a nivel publicitario, creo que hay una serie de herramientas y estructuras que se pueden aprender y consiste un poco en activar esa capacidad de crear. Y yo creo que surge especialmente, o se activa de manera especial en situaciones de incomodidad. A lo largo de la historia lo hemos visto con situaciones que han ocurrido. Encontré estas ilustraciones que ilustran un poco ese pensamiento mío de cómo en situaciones particulares de la historia, como durante las inundaciones del Mississippi, surgió el blues, cómo durante la plaga surgió el Renacimiento. Hay teorías para esto también, pero bueno, en principio es una de las causas que se considera. O cómo durante la Gran Depresión nació el swing. Volviendo un poco a lo que decía antes, a mí el viajar
me ha servido para estar expuesto a situaciones y a momentos de cierta dificultad que de alguna forma han abierto mi cabeza y me han permitido observar la vida de otra manera y utilizar esos inputs que iba recibiendo como materia prima para más adelante tener ideas. Tengo una historia en plan abuelo cebolletas, pero bueno, según pasan los años, cada uno empieza a tener varias de estas. Y es una historia bueno, que me ocurrió a mí, es una experiencia de cuando yo tenía 22 años y había un director creativo que yo había conocido en Suiza que me quería contratar en Marruecos. El caso es que yo la cosa no la veía claro, yo por aquel entonces estaba viviendo en París y él insistió. Entonces lo que me dijo fue, mira, vamos a comprar un billete de avión, te vas a venir para acá, vas a ver un poco esto y luego ya decides. Y yo dije, bueno, genial, con 22 años me están ofreciendo unas vacaciones gratis en Marruecos, así que me lancé de cabeza. Cogí unos días y tal y cual, y ellos, la idea era que yo tenía que viajar el lunes, pero el viernes todavía yo no tenía mi billete de avión. Allí en Marruecos tienen una forma un poco más relajada de hacer las cosas, y el caso es que, bueno, pasé el fin de semana sin saber muy bien cuándo me iba, sin tener mi billete. Hice una medio maleta con la intención de que si efectivamente el lunes caía el billete, pues nada, salía disparado para el aeropuerto. Y efectivamente fue así. El lunes me llegaron los billetes para un vuelo que salía en unas 3 o 4 horas. Así que efectivamente salí escopetado, cogí la maleta que tenía medio hecha, me fui para el aeropuerto y una vez en el aeropuerto no me encontré más que problemas. Para empezar, la reserva que habían hecho no me permitía viajar, era solamente una reserva, no era billete. Yo tenía mi móvil, pero no tenía el contrato internacional que me permitía llamarles, así que me recorrí el aeropuerto de arriba abajo buscando una cabina. Cuando la encuentro les llamo, no responden, por supuesto. Ya me pongo en contacto con la compañía aérea, que se ponen a su vez en contacto con ellos y ya logran un poco dilucidar el tema para mandarme para allá, para Marruecos. El caso es que nada, me meto en el avión, me planto allí y cuando llego, pues en uno de estos controles me piden el pasaporte. Y el pasaporte estaba muy bien guardado, pero muy bien guardado en París. Yo había viajado con el DNI y de alguna forma todos estos problemas que yo había tenido para viajar habían un poco eclipsado el hecho de que no tenía el pasaporte conmigo. El caso es que, bueno, todo lo que en principio parecía un protocolo normal de un control rutinario, cobra otro tinte. Cuando les digo que no tengo el pasaporte, me llevan a una salita. Sí, sí, sí. Y más tranquilizador fue esa conversación con un tipo que parte de la base de que tú quieres hacer cosas malas en su país. Entonces todas las preguntas que me hacían partían de la base de a quién quieres asesinar, dónde tienes los explosivos. Yo no sé si era una técnica no sé, para que de alguna forma me rompiese y confesase todo. Y también yo confieso que por mi parte mi discurso tampoco era coherente, pero no era convincente. Yo no sabía quién me había comprado el billete, era una persona de esta agencia y claro, yo le he hablado de una tal Mahala o Majula o trataba de improvisar un poco la persona que se había encargado un poco de mí y no les convencí. Las cosas fueron a peor porque dado que yo no era capaz de darle respuestas a sus preguntas de forma más clara, y luego además ponte a explicarle a un segurata de Marruecos a qué te dedicas tú y que si tú tienes ideas y haces campañas y tal y cual. Yo además sentía que mi futuro dependía mucho de la voluntad que tuviese este hombre de entenderme y no estaba muy por la labor. Y luego además a todo esto se te pasan películas, que si El expreso de medianoche, que si las historias estas del tipo que está en una prisión y no hay manera de sacarle de ahí. Y digo, ya ves tú. Y insisto, entonces las cosas empiezan a empeorar todavía más y acaban llevándome a una celda allí, en Marruecos. Yo además no sé muy bien de qué va la cosa, nadie te dice nada, nadie te explica nada. Entonces me meten en la celda con... Lo curioso es que no me quitaron nada. Yo tenía mi mochila y mi móvil y mi todo,
con el que tampoco podía maniobrar mucho, porque, bueno, insisto, tenía mi contrato de Francia. Y ya un poco, me hice un poco colega del segurata, que me compró un poco por debajo de la mesa una tarjeta SIM que me trajo, y yo desde la celda la metí en el móvil y ya me pude poner en contacto con el director creativo este. Entonces le digo, mira, que estoy en una celda en Marruecos, échame un cable, sácame de aquí. Y bueno, a todo esto él me mandaba mensajes, bueno, explicándome que las relaciones internacionales entre Europa y África y tal y cual no estaban del todo bien. Pero bueno, yo de alguna forma sentí que por lo menos había una maquinaria ya puesta en marcha. Y hubo un momento, que es un poco a donde quería llegar, donde yo hice un poco, mi cerebro hizo un clic. O sea, yo pasé de tener miedo a de alguna forma empezar a aceptar la situación en la que estaba. En un momento dado vino otra persona de la seguridad que traía una bolsa de basura con yogures caducados y, bueno, iba a decir sándwiches, si se puede llamar sándwiches. Eran 2 trozos de pan con algo dentro, no sé ni lo que era. Y ya entendí que iba a pasar allí un tiempo largo. Y entonces, insisto, mi cerebro hizo como una especie de clic y empecé un poco a aceptar la realidad que estaba viviendo, y no solo aceptarla, sino de alguna forma plantearme que eso era una experiencia que de alguna forma no, vamos, que no era, esperaba yo, muy probable que volviese a vivir, y empecé a tratar de absorber lo más posible de esa situación. En esa celda había africanos que hablaban francés, africanos que hablaban inglés, y yo de alguna forma me hice coleguita un poco de todo el mundo, porque era el que por primera vez hacía un poco de intérprete entre los dos grupos. Eh, bueno, yo creo que apreciaban un poco Yo creo que se me veía como una especie de turista absolutamente perdido. Yo era el único blanco, bueno, que de alguna forma también me ponía como más el outsider dentro del grupo, la persona externa al grupo. Y yo no sé si por pena o qué, efectivamente, de alguna forma les caí bien. Y también era un poco esa actitud de querer un poco entender, de querer un poco entender por qué estaban ahí, de querer escuchar un poco sus historias. Cada uno tenía su película, su movida, pero era muy interesante escucharles. Tenían también, bueno, no había camas, pero había como sillas, y había una en concreto que no tenía posabrazos, y era ahí donde la gente un poco se peleaba por dormir, porque era el único sitio donde te podías un poquito echar. Y tengo una foto, estoy muy contento de haber hecho esta foto. Yo saqué mi Mac como turista perdido e inconsciente en la celda, saqué mi Mac e hice esta foto. Este soy yo con 20 y pocos años, y mis compañeros de celda, que como ves no estaban tan pletóricos como estaba yo de vivir la experiencia. Y os cuento esta historia porque yo creo que es importante el darse cuenta de que tener ideas también parte de tener una voluntad de tener ideas, parte de querer vivir la vida y observar la vida desde un punto de vista curioso, que permita nutrir ese mecanismo que llevamos todos a la hora de ser creativos. Y de ahí el primer tip que tengo, que es que esto más que un trabajo, sobre todo además si te quieres dedicar a la publicidad, es más como un lifestyle, es una forma de vida, es una forma de ir por el mundo un poco tratando de absorber lo que hay a tu alrededor y tratar de ver cómo esos elementos más adelante los podrás utilizar como materia prima para construir ideas. Otro, otro factor muy importante yo creo que es el de sentirse cómodo con lo incómodo. Este es un trabajo muy bonito y espero que eso ilustre un poco la charla, porque estoy un poco muy metido con la zona de incomodidad, pero es un trabajo muy bonito, donde de alguna forma yo creo que se le pide a uno llegar a un punto donde acaba uno encontrándose cómodo con la incomodidad que produce dar respuesta a un brief. Un brief, al fin y al cabo, es un problema. O sea, literalmente te están creando un problema. Y no sé vosotros, pero cuando yo tengo un problema tengo también esa
esa necesidad de resolverlo y me crea como una pequeña incomodidad dentro de mí hasta que doy con la solución de ese problema. Luego, además, esta profesión o la creatividad en general, estoy un poco pasando de la creatividad publicitaria a la creatividad en general, pero yo creo que en general es un trabajo que consiste en pasar un proceso de prueba y error. La creatividad, bueno, todo el mundo la define como esa forma ¿no? de conectar ideas que están inconexas, que están separadas, y hay un proceso de juntar cosas e ir probando para ver qué funciona y qué no funciona. Y durante ese proceso también estás un poco enfrentándote a una cierta incertidumbre, ¿no? No sabes muy bien qué va a funcionar, no sabes qué no va a funcionar, e incluso cuando das con una idea tampoco sabes cómo va a ser recibida, ni sabes tampoco cómo va a lograr plasmarse o qué forma va a coger. Entonces es un proceso donde, bueno, de alguna forma tienes algo dentro que no acaba de colocarse en su sitio hasta que un poco acabas, o por lo menos esto es lo que me pasa a mí, acabas la campaña publicitaria y ya de alguna forma das por concluida la respuesta a este problema que te plantearon meses atrás. Yo además, quizás esto es algo que comentaba un poco Rafa, pero soy muy de torturarme. Yo no pretendo ni mucho menos ser un artista, pero creo que esto es algo también muy común en los artistas. Los artistas son en muchos casos mentes torturadas y gente que se exprime y que se busca y que trata de encontrar dentro de sí respuestas a cosas. Y a mí algo que me torturaba mucho años atrás era una frase de Voltaire que decía le mieux est l'ennemi du bien, que quiere decir lo mejor es enemigo de lo bueno. Y eso hacía que cuando yo entraba dentro de un proceso creativo siempre tenía la cosa de que siempre podía encontrar una idea mejor a la anterior. Incluso cuando encontraba una idea muy, muy buena, siempre tenía la incertidumbre. ¿Habrá otra idea por ahí que todavía no he encontrado que puede superar esta que ya tengo? Este, queridos amigos, es poco más o menos la gente que son estudiantes, el secreto de la diferencia entre la gente que es muy buena y la gente que somos normales. Exactamente lo que ha dicho Sergio. Es maravilloso que lo hayas dicho. Es curro, al fin y al cabo. O sea, y es eso, lo que decía antes, sentirte cómodo y acabar de entender que el proceso creativo es un proceso incómodo y que requiere, pues bueno, tratar de sobrellevar todo este tipo de cosas y de alguna forma, habiéndolas interiorizado, tratar de hacer como puedes para navegar por este camino de incertidumbre. Yo también por eso he hecho esta presentación en inglés, primero porque me era más fácil y segundo para poneros a todos vosotros en situación de no confort. Y luego, el otro día estaba viendo en internet y encontré un artículo muy chulo, que es este, estaba en la revista Time, y de alguna forma explicaba cómo el ser humano es un ser humano vago por naturaleza. O sea, igual que os decía antes, que creo que todos llevamos un poco instalado de fábrica las conexiones neuronales que nos hacen falta para ser creativos, creo que también llevamos instalado de fábrica otra plataforma en nuestra cabeza que nos permite ser lo más vagos posibles. El artículo este era interesante, a mí me gustan mucho los estudios, bueno, en realidad me gusta mucho descubrir cosas de las que no sé, que son muchas, y en este artículo hablaban de una serie de estudios que habían hecho y que mostraban cómo el cerebro del ser humano siempre encontraba la forma más eficaz de que caminases consumiendo el menor número de calorías. Es decir, tu cerebro siempre busca la forma más vaga de hacer las cosas. Y hicieron también otro estudio donde ponían a un grupo de gente que caminaban de manera normal, donde efectivamente se daban cuenta de que el cerebro trataba de ajustar las cosas para que trabajases lo menos posible, y luego a otro grupo de personas a los que les cambiaban un poquito el ritmo. Y a pesar de los cambios de ritmo, el cerebro siempre se encargaba de llevarte otra vez a esa zona de confort, a esa forma de hacer las cosas que con calorías. La teoría es que esto viene de cuando teníamos que cazar para alimentarnos y de cómo nuestro cerebro, pues en ese caso, trataba de salvaguardar las energías para cuando tuviésemos que
que utilizarlas. Y volviendo al tema de la creatividad, esto de alguna forma habla de cómo el trabajo duro va en contra de nuestra propia naturaleza humana. O sea, estamos diseñados para ser vagos y creo que el proceso creativo, sobre todo si se quiere hacer bien, requiere de superar un poco esa vagancia para empujarse uno mismo, pese a, insisto, la inercia natural del ser humano, a trabajar y a currar. Es un trabajo muy bonito, pero se curra bastante. Y luego, además, también es un trabajo donde creo que se requieren tener muchas ideas para tener grandes ideas. Y esto es así. Yo creo que necesitas explorar, necesitas recorrer camino, necesitas ver qué hay ahí fuera, y tener muchas ideas para luego poder filtrarlas y quedarte con las mejores. Siempre se suele hablar de la calidad frente a la cantidad. Yo tengo mis dudas. Yo creo que necesitas cantidad para sacar calidad. Y No deja de ser al final la cantidad un entrenamiento para la calidad, ¿no? O sea, si un tío que corre mucho, si no entrena mucho y tiene muchas carreras medias, no llega a la gran carrera donde hace el sprint de su vida. sí, efectivamente, efectivamente. Además, bueno, sí, hay gente que compara un poco esto de tener ideas a un entrenamiento, a un deporte, a algo que de alguna forma te va dando tablas, salgan las ideas que salgan, buenas o malas. Y bueno, esta es un poco esa zona de incomodidad en la que yo creo que vivimos todos los creativos, que como yo nos torturamos día tras día, pero que de alguna forma seguimos enamorados de lo que hacemos. Al final, bueno, también uno relativiza. Afortunadamente no somos médicos, esto es publicidad, y al final uno trata de hacerlo lo más llevadero posible, y también con el tiempo uno también genera un poco herramientas para vivir de manera confortable dentro de esta comodidad. Uno al final trata un poco de convertir esto en un juego, tratas también un poco de focalizarte en la satisfacción que te produce dar con una buena idea, o la satisfacción de parir y dar a luz a una campaña. Y esto es en cuanto a la zona de no confort. Pero luego hay también, por supuesto, una zona de confort que yo creo que también es necesaria y muy necesaria, que es donde me quería un poco meter ahora. Yo creo que los creativos somos criaturas vulnerables e inseguras por naturaleza. Y miedo me da el creativo que no tenga esta forma de hacer las cosas, porque, bueno, jugamos con elementos que son que no se pueden medir en un principio. Jugamos con ideas, con conceptos, con cosas que viven en ese mundo de la incertidumbre, del no saber cómo van a crecer. Y es por eso por lo que yo creo que también eso nos crea también una vulnerabilidad por no saber el resultado de las ideas, por el miedo a no dar con una idea que merezca la pena, que yo creo que no se pasa con los años. No sé la experiencia que habéis tenido vosotros, Rafa, y tú, Marcos, pero en mi caso Bueno, no. no sé, a veces pasa, a veces no, o sea, pero desde luego lo que sí que está claro es que si quieres llegar un poco al nivel donde estás tú, no puede pasar nunca. Yo sí que es cierto que el sudor frío por la espalda cada vez que tengo un briefing lo sigo sintiendo siempre, o sea, siempre te Sí, va moviendo. estoy de acuerdo. Yo creo que eso no se pasa nunca, ¿eh? Y estamos ahora en la zona de confort, pero hago otra vez repito un poco algo que decía antes, que es el hecho de tratar de vivir con esa incomodidad. Pero precisamente por eso, por sentirse uno tan vulnerable, tan inseguro, por estar tan expuesto, y por también estar en una profesión que te exige de alguna forma ser muy receptivo, ser muy sensible a ciertas cosas y tener un poco tus sentimientos a flor de piel para poder absorber sensaciones y cosas con las que puedas jugar. Yo creo que por todo esto te encuentras en un proceso de tan vulnerabilidad, que es importante encontrarte en un contexto donde
donde no te estén dando palos y donde puedas sentirte con la confianza de poder poner sobre la mesa ideas y pensamientos que muchas veces nacen de uno mismo. Al final las ideas nacen de lo que uno ha vivido, con lo cual yo creo que las ideas también están muy ligadas a quién eres tú, y cuando las pones sobre la mesa también estás poniendo una parte de ti sobre la mesa, una teoría, una forma que tienes tú de entender el mundo, que puede ser cierta o no, en cualquier caso es la tuya. Y luego, bueno, por no hablar de la fragilidad de las ideas. Es muy fácil destrozar una idea. Un comentario, un gesto, cualquier cosa es capaz de romper. Un comentario de un director de marketing, otro comentario de un brand manager. Cualquier cosa, sí, sí, sí. Y muchas veces también el hecho de que alguien a lo mejor no sea capaz de visualizar la idea como la visualizas tú, hace también que de repente no vean el potencial de esa idea y esa idea en cuestión de nada muera. Y de ahí la importancia de crear o crearse o encontrar un lugar donde existe un espacio donde uno se siente resguardado y a salvo para poner un poco sobre la mesa esas ideas. Y eso pasa por la gente con la que trabajas, desde tus jefes hasta un poco la agencia en general, hasta bueno, en primera medida, con tu propio compañero de trabajo. O sea, dar con alguien con el que te sientas cómodo para poner ideas sobre la mesa y pelotear, creo que es muy importante. Y luego, más allá de contar ideas, creo que también es muy importante el ser capaz de ser uno mismo. Aquí en Estados Unidos dan mucha importancia, sobre todo hoy en día, y posiblemente por carencias que han tenido antes, a la autenticidad. Ahora hay como mucha hambre por encontrar, bueno, lo que llaman a lo mejor nuevas voces, que son voces que ya estaban ahí, de personas que ya estaban ahí, pero que de alguna forma se silenciaban. Y ahora sí hay un hambre por escuchar cuál es el punto de vista de un afroamericano, de un latino, de un extranjero. Y lo curioso es que yo creo que esto también te coloca en una posición donde tienes que haber hecho un poco tus deberes antes. Está muy bien y de hecho, vamos, creo que es fantástico que haya una voluntad por querer escuchar a gente muy, muy diversa, pero también creo que es importante como creativo encontrar esa voz y ese punto de vista. Yo de alguna forma también por mi recorrido, al haber viajado de país en país, siempre he tenido un poco que adaptarme a otra cultura. Y es algo que he disfrutado. Pero sí es verdad que cuando surgió todo esto de querer, de que la autenticidad fuese un poco como un valor en alza, me di cuenta de la importancia de empezar a expresarme no solo desde el punto de vista de un creativo que es capaz de hacer su trabajo, sino desde el punto de vista de Sergio, de una persona con mis circunstancias, con mi trayectoria, con mi vida, con mi pasado, y poner dentro de esas ideas puntos de vista muy, muy míos, muy míos. Y de ahí la importancia de encontrar un poco la voz de uno mismo, encontrar cuál es ese punto de vista, esa forma que tienes tú de ver las cosas, que de alguna forma se inyecta en tus ideas. A mí algo que me ayuda mucho es hacer proyectos personales. A mí me gusta probar cosas muy, muy distintas y sobre todo además este año con el tema de la pandemia y tal, como estábamos todos encerrados, he tenido un poco la oportunidad de probar pues, cosas distintas, desde ponerme a tallar calabazas en Halloween y adentrarme, no solo de manera superficial haciendo 3 agujeros en una calabaza, sino un poco tratar de adentrarme en cómo es esto de tallar una calabaza y tratar de dibujar utilizando otra serie de herramientas. También me dio por empezar a dibujar con una tableta. Yo recuperé también el tema de la programación. Yo hice un año de ingeniería técnica en informática de gestión, que allí quedó, y bien que quedó. Pero sí me gustó el tema de la programación y durante la pandemia me dio por recuperar un poco todo eso. Y hay un programa que se llama Processing, que es un poco el que utilizan artistas audiovisuales para hacer sus instalaciones, etc. Y es muy gratificante porque a poco que te pongas a programar, enseguida eres capaz de diseñar algo que visualmente funciona e interactúa con la persona que está utilizando el programa.
También en Facebook, como hemos hecho una campañita con distintos grupos, pues me he metido en el mundo de las plantas y ahora recientemente me ha dado por hacer punto, que es algo que me enseñó mi abuela en su día y que he retomado ahora. Y yo creo que efectivamente el hacer cosas por primera vez, yo creo que de alguna forma sí te ayuda a, a desarrollar un poco tu creatividad y en este caso también un poco a definir tu voz y a crear una especie de espacio de trabajo donde no tienes cuentas que rendir a nadie y donde con las herramientas que estás recibiendo, ya sea la programación, ya sea, insisto, el punto que estoy haciendo, buscar cómo con estas herramientas que yo tengo puedo crear algo que sea mío y puedo buscar algo que me pertenezca y que de alguna forma lo diferencie del... Qué interesante esto que dices porque choca totalmente, como es tu presentación con esos dos círculos que choca totalmente con el artículo que veía, que comentaba antes del Times, que es que somos vagos por naturaleza y ya al rollo de hacer las cosas por primera vez es doble vagancia, con lo cual ahí se crea un campo para la creatividad alucinante. Nunca había pensado en ello, en la manera de hacer las primeras cosas, pero me parece interesantísimo. Es muy guay. Yo creo que ayuda mucho un poco el aliciente de ese primer estado de curiosidad que siente uno al hacer algo que no ha hecho nunca. O sea, hay un componente ahí de juego que es muy interesante. Y yo creo que cuando además profundizas un poquito más en algo es cuando a lo mejor ya se requiere de uno el esfuerzo para seguir adentrándose en algo, ¿sabes? Pero sobre todo al principio yo creo que hay un... Bueno, también depende un poco de qué se trate. Efectivamente, la programación es algo que es difícil de abordar de primera mano, pero no sé, quizás, yo qué sé, pintar con acuarelas es algo un poco más accesible que tiene ese componente de juego. Y es muy curioso porque además uno aprende cosas. Ahora es que estoy un poquito obsesionado ahora con el tema del punto y me veo tutoriales y vídeos de YouTube de cómo hacer punto de arroz y de no arroz y tal y cual. Y, y es muy curioso porque hasta la gente que hace punto, que es un poco lo que voy a utilizar para introducir la siguiente cosa que quería contar, de alguna forma se ha preocupado y se ha molestado por ver cuál es la motivación detrás de hacer punto. Y hay como dos grupos de gente que hace punto, al parecer. Esto es algo que estoy un poco descubriendo poco a poco. Pero están los que se llaman process knitters y complete knitters. Es decir, hay gente que hace punto motivado por la satisfacción de completar un algo, una bufanda, un jersey, lo que sea, y hay otros que lo hacen porque les gusta el proceso mecánico de hacer punto. Y me parecía muy interesante cuando descubrí esto, el que algo, bueno, que en principio alguien podía pensar algo tan banal como el tema del punto, tiene también ese componente de que la gente se haya preocupado de decir, bueno, ¿qué me motiva a mí dentro de esto de hacer punto para de alguna forma utilizarlo a mi favor? Es decir, ¿cuál es el proyecto que más se alinea con lo que hace que a mí me motive a hacer punto para que efectivamente me adentre en ese tipo de proyectos y no en otros? Y es que efectivamente yo creo que es importante encontrar esas motivaciones para de alguna forma luego ser capaz de utilizarlas a tu favor. Es decir, encontrar qué es eso que te motiva, qué es eso que de alguna forma se mueve en ti cuando estás haciendo según qué cosas, para de alguna forma utilizarlo en tu propio beneficio. Yo esto es algo que a mí los life hacks me encantan, estas formas de encontrar maneras de solventar problemas en la vida a través de un poco hackearte el cerebro y utilizar tus propias patologías a tu favor. Yo, por ejemplo, montando esta presentación, pues tenía lo que tenemos todos, ¿no? El tema de la procrastinación. Y antes de hacer esta presentación he hecho de todo. He hecho todas esas cosas que tenía un poco pendientes que hacer, temas de banco, temas de no sé qué, temas de no sé cuántos. Al final me he dedicado a hacer eso para un poco postergar el hecho de tener que ponerme con esto. Y yo creo que eso también es algo que a mí me ha servido mucho a lo largo de mi carrera. Yo creo que es importante estar en esa zona de confort donde uno pueda buscarse en sí y encontrar
aquellas cosas que le motivan. Yo, por ejemplo, algo que tenía un poquito muy atravesado cuando era pequeño era el tratar de valorizar mis esfuerzos. Mi familia nació en un pueblo, se mudaron a Madrid, yo nací en Madrid, pero yo sentía que cualquier logro que yo pudiese lograr siendo pequeño, mi familia no le daba el valor que yo creía que tenía porque consideraban que yo había tenido oportunidades que ellos no habían tenido. Entonces, si yo aprendía inglés, no tenía tanto mérito porque yo había tenido la posibilidad de ir a la Escuela Oficial de Idiomas o al británico. Si yo lograba tal cosa, pues tampoco tenía mérito porque también había tenido acceso a ese tipo de oportunidades. Entonces, al final eso, yo logré un poco hackearlo y darle un poco la vuelta y utilizarlo un poco como un mecanismo que me permitía pelearme más las cosas de alguna forma para, bueno, recibir un poco ese reconocimiento que yo quería recibir por parte de mi familia, pero se convirtió también en un motor para yo tratar de resaltar y esforzarme más y conseguir lograr cosas. Luego todo esto, bueno, cada uno pasa un poco por varias etapas y luego pasé por otra etapa donde lo que buscaba era un poco la libertad y tener una carpeta un poco potente que me permitiese poder tener la movilidad, saltar de país en país. Y al final un poco buscar esas carencias que tiene uno como mecanismos que le hagan a uno un poco más fuerte, yo creo que es muy interesante. Te veo con ganas de decir algo, Rafa. Adelante. No. Es que, joder, es tan interesante todo lo que estás diciendo que podríamos escribir un manual de cómo ser el creativo perfecto. Y tampoco te quiero interrumpir mucho porque lo que vas a decir tú es infinitamente más interesante que el chascarrillo que voy a decir yo. Pues mete el chascarrillo cuando quieras. Tú me interrúmpeme cuando quieras. Vale, estupendo. Me lo tomo como una invitación. Ajá, muy bien, perfecto. Bueno, tampoco me quiero alargar mucho. Tenemos alguna pregunta, luego cuando termine, incluso invito a toda la gente que está en Twitch, si quiere hacerle preguntas a Sergio, luego vamos a tener un tiempecete para que nos responda. Sí, continúa, por favor, no te interrumpas. Continúo. Y además encantado de recibir preguntas porque eso querrá decir que no he pasado una hora hablando en un ordenador. Este es un poco el slide un poco que resume los pensamientos estos que tenía. Si alguien quiere hacer algún pantallazo, este es el slide. Así que os invito a hacerlo, si alguna de las cosas os parecieran. Control F4, pantallazo. Eso es, gracias. ¿Y qué más quería contaros? Bueno, sí, quería un poco concluir. Ya acabo aquí y ahora ya hablamos lo que queráis, mucho o poco. Pero yo al final quería un poco acabar con la historia de que crezcáis a vuestra manera. El proceso creativo es un proceso de aprendizaje. Esta carrera también, para los que acabéis dedicándoos a ella, es un maratón, no es tanto una carrera, donde creo que vais a tener la oportunidad de explorar, de buscar en vosotros mismos y de encontrar aquello que a vosotros os hace creativos. Y probablemente a la pregunta que a mí se me hizo de dónde surge la creatividad, vosotros seguramente encontréis vuestra respuesta. Y sobre todo también tratar de disfrutar del camino. Es una profesión muy bonita. Espero que ya hayáis visto por lo menos la pasión que yo tengo por esta profesión, pese a estar un poco sacando el lado negativo y positivo de esto. Pero es una profesión muy bonita, donde merece la pena tratar de disfrutarla por etapas. Yo creo que sobre todo al principio la gente comete un poco el error de estar un poco obsesionado por demostrar cosas, por sacar esas campañas que componen la carpeta de uno, etc. Incluso en el proceso creativo yo creo que es muy importante, pese a esas dificultades, tratar de encontrar un poco la forma de disfrutar de ese camino que, insisto, es largo. Y con esto concluyo. Y ahora, Rafa, si tenéis preguntas o lo que sea, las podemos ir viendo. Pues sí. Tenemos unas cuantas preguntas. La primera que nos hacen es, ¿cuándo empezaste a trabajar?
¿Cómo te presentabas a las agencias tú? Esa es una pregunta que tiene un montón de gente, los estudiantes, de, oye, ¿cómo me meto a puerta gallola en una agencia y cómo un director creativo puede ver en mí que dice, oye, pues... Sí, bueno, yo es que creo que tuve mucha suerte. Y cuando veo un poco la trayectoria que sigue teniendo la gente y cómo efectivamente la gente lo pasa mal para entrar en una agencia, yo creo que en mi caso tuve mucha suerte porque fue a través del Club de Creativos. O sea, yo me presenté al concurso tuve que hacer una prueba. Yo por aquel entonces no tenía ni idea de publicidad. Creo que el cometido que tenía era hacer una campaña para chocolates, para unos chocolates belgas o no sé qué. Y creo que de alguna forma los planetas en mi caso se alinearon y me permitieron conseguir unas prácticas sin tener, para empezar, sin tener una carpeta. Y segundo, sin tener sin saber hacer lo que saben hacer los estudiantes que salen, por ejemplo, del Atomic Garden. Yo veo un nivel muy elevado y yo no tenía para nada ese nivel. Entonces, bueno, en mi caso fue la suerte. Lo que sí creo que me ayudó fue el hecho de ser cabezón. O sea, yo sabía que si no entraba en una agencia de esa manera, iba a entrar en una agencia de otra manera. Yo soy muy, no sé, soy muy cabezón, que es otra de estas cosas que puede ser un defecto o una virtud según cómo lo canalices. Pero yo trataba de pico y pala buscarme las formas de alcanzar eso. Luego, además, bueno, esto es en cuanto a la actitud, pero luego también hay una serie de pautas. Uno sabe que para entrar en una agencia de publicidad necesita una carpeta. Y hay escuelas de publicidad como el Atomic Garden que te permite constituir esa carpeta, que te permite entrar en una agencia. Entonces, bueno, el trazar un camino y una estrategia y un plan sabiendo caminos que han funcionado para otras personas, yo creo que es una buena forma de hacerlo. Aprovecho también, ahora que estás diciendo un poco lo de la suerte y lo del versus, que es algo que hace el CDC, que está estupendo. También recuerdo a todos los participantes aquí en el Atomic Fest que daremos un briefing y tendréis una semana para trabajarlo y una beca de 11.000 euros para poder estudiar aquí. O sea que también creo que toda la experiencia que está diciendo ahora Sergio que pudo tener con el Versus se os plantea ahora también una oportunidad que creo que puede estar guay. Vamos a seguir con más preguntas. Una pregunta que tiene siempre mucho la gente y además que es muy difícil de responder, es como cuando te bloqueas creativamente, y de hecho esta mañana hablamos con Zahara, que ella se bloqueó y no podía escribir canciones durante el confinamiento. Cuando te bloqueas, ¿qué haces? ¿Sigues dándole porque eres tan cabezón como decía? ¿Te alejas un poco? ¿Cómo es la manera que afronta un bloqueo creativo? Yo creo que eso también es un poco personal. Eso efectivamente pasa. Yo creo que también te ayuda el hecho de estar con un compañero de trabajo. Entonces, bueno, si de alguna manera eres tú el que te bloqueas, siempre esperas que el otro, pues en ese momento pueda dar un poco el do de pecho y te pueda echar un cable. Y luego depende de cómo te... Es que depende de uno mismo. Es algo tan personal esto de las ideas. Hay gente a la que le ayuda el separarse un poco del brief, salir, irse a dar una vuelta. Yo soy más de torturarme y de seguir dándole. Luego también hay herramientas y ejercicios que puedes hacer. Yo me acuerdo que hace años lo que uno hacía era cogerse una revista de estas del Archive y empezar a ver gráficas y ver un poco otras entradas a ciertas cosas que pudiese de alguna forma un poco tú reciclar, recuperar y aplicar a ti. Mi consejo es que te escuches, que veas un poco qué te funciona a ti a lo largo de varios briefs, si es alejarte o trabajar más o menos, o ver esto, o ver más anuncios, o ver algo que no tiene nada que ver con la publicidad, y tratar de sacar en ti un poco la forma que crees tú más eficaz para desbloquearte. Pero no sé si hay una respuesta. Sí, es súper complicado, a una pregunta de las más complicadas que hay. Te voy a hacer una pregunta que son dos preguntas que han hecho en el chat. Una es, ¿en qué momento ese ingeniero informático dice, venga hombre, yo quiero ser creativo? Y si te ves toda la vida de creativo o esperamos un Sergio Alonso maestro en Punto de Cruz en breve.
Bueno, clases de punto ya doy, ¿eh? Yo ahora estoy un poco, en cuando engancho a un amigo le digo, te voy a enseñar a hacer puntos sí o sí. Este fin de semana, de hecho, voy a quedar con una amiga a la que le voy a enseñar a hacer puntos. No sé si lo consideraría una carrera profesional, pero es algo que me gusta hacer. Y de hecho, por eso me veis aquí en este tipo de eventos, porque me gusta un poco transmitir mi conocimiento. Rafa, perdona, ¿cuál era la primera pregunta? La primera pregunta es, ¿en qué momento un ingeniero informático dice, yo lo que soy es creativo? Sí. Yo es que es curioso porque yo me siento como muy estúpido cuando me acuerdo de esas dudas que tenía yo estando en el colegio, en el instituto y pensando que quiero ser de mayor y tal y cual. Cuando echas la vista atrás estaba muy claro que yo tenía que hacer algo creativo. O sea, mi padre era diseñador gráfico, lo he mamado desde pequeño. Yo desde pequeño estaba con mil pinceles, herramientas, cosas con las que de alguna forma estaba un poco desarrollando mi creatividad. Y todo eso se veía en el colegio. Yo me metía en muchos problemas pues porque en la clase de trabajos manuales, mientras que le daban a los chavales una estatuilla de escayola para que la pintasen, yo mandaba a la mierda la estatuilla de escayola y me ponía a hacer otra cosa, o si nos hacían hacer una cosita así de punto de cruz, yo me hacía 3 cojines. Entonces, de alguna forma se veía el que yo tenía que despuntar un poco por ahí. El tema de la informática, pues fue iba a decir traspiés, pero yo creo que no. Yo creo que de alguna forma todo te aporta y te enseña algo. Y de hecho, pues aquí estoy todavía un poco programando. Pero sí, yo creo que la carrera me sirvió para darme cuenta de que no quería dedicarme a eso. O sea, las carreras en general en España, como sabéis los que estáis estudiando, algunas son muy teóricas y de alguna forma siempre te dejan un poco con ese gusanillo de querer hacer algo que no acabas haciendo en la carrera, porque te enseñan teorías de todo, pero nada se aplica realmente. Y en la informática, pues la carrera de informática yo recibía muchas clases de matemáticas, de álgebra, de tal y de cual, y la única que me llamaba la atención era la de programación, porque de alguna forma era donde veía yo un poco el campo abierto para yo programar lo que me diese la gana, como me diese la gana, y tenía un poquito más de libertad. Entonces, para acabar y resumir, yo creo que la respuesta estaba muy clara. No sé por qué tardé tantísimo, vamos, tantísimo, tardé un año en darme cuenta. De hecho, todo el mundo me decía que tenía que ser creativo y de hecho la madre de una amiga mía que trabajaba en publicidad, desde el principio me guió en esa dirección. Pero bueno, fue ese primer año lo que tardé en decir, bueno, vamos a reconducir las cosas en esta dirección. Pues bueno, te vamos a hacer una última pregunta y un comentario que están haciendo en el chat. Y es que dicen que te da un aire un poco al de Art Attack. Ah, pues ahora que lo dices, sí, algo veo. Sí, Ahora sí, que o me sea estoy viendo un poco la pantalla. que mira, te puedes hacer ahí un canal de punto programación y tal y manualidades. Si tuvieras que decir del proyecto que estás más orgulloso en tu carrera, ¿cuál sería? Buah, esta es la pregunta de las entrevistas de trabajo a la que uno siempre es incapaz de responder. Jo, no lo sé. Pero esto es como cuando me preguntan que qué medio prefiero. Es que no lo sé. Es que yo he tratado a lo largo de mi carrera de estar muy en contacto conmigo mismo, con mis emociones. He tratado de vivir esto también como una experiencia vital. Y todas estas campañas están tan ligadas a procesos muy concretos, desde las primeras campañas que las vives con mucho cariño, porque son los primeros bebés que estás un poco pariendo y trayendo al mundo, hasta las últimas, donde de alguna forma, no sé, pues experimentas con otras cosas que no habías hecho antes, o campañas que a lo mejor pues, te han dado más gratificaciones a nivel de premios, etcétera. No lo sé, te respondo lo mismo que le respondo a los reclutadores. No lo sé, cada una tiene un poco. Es como si te pregunto a quién quieres más, a tu padre o a tu madre. Pues difícil contestar. Bueno, mira, a la línea de esto están diciendo un poco en el chat si hay algún sitio donde podamos ver tu portfolio entero, tu bobina, tal. ¿Tienes alguna página web o algo? Sí, si pones Sergio Alonso, creo que el primer vínculo es mi carpeta. Ah, O si añades Sergio Alonso portafolio o algo así. estu- ¿Cómo? estupendo. Sí, Qué soy fácil de estupendo, encontrar. maravilloso. Yo sí que te quiero decir tú no sabes decir cuál es tu mejor trabajo, pero yo sí voy a decir uno que es tuyo, que me acuerdo que cuando lo vi,
me flipó, o sea, en la agencia, pero ¿habéis visto esto? Esto es la hostia, tú no sé qué. Y luego la primera vez que te conocí, que te conocí en Michigan, en Ale Lacing o algo así, en unas charlas LinkedIn, sí. que, sí, sí, que hizo el amigo Henry Brimmer, cuando este es el que hizo esto, me sentía así como un poco rollo fan. Y era el de las frutas y las verduras de Carrefour, que ese lo hiciste en Publicis, ¿no? En Marcel, sí, En que es una Marcel. Ah, filial en de Marcel, en Publicis. Marcel. Ajá. Ese es alucinante. O sea, yo creo que es posiblemente de mis top 5 de ideas favoritas de la historia de la publicidad. Es esa, es maravillosa. Bueno, pues te lo agradezco. Al final era un poco un trabajo de equipo y es de esas situaciones donde un poco los planetas se alinean y sale. A mí con el tiempo, esto es otra reflexión, pero me da la sensación de que es más complicado eh, dar vida a las ideas que tenerlas. Yo estoy seguro de que todos tenemos la capacidad, si le damos, y sobre todo cuando ya tenemos unos añitos de rodaje, de tener grandes ideas, la cosa es un poco encontrar el cliente y esas circunstancias que propician que la idea pueden hacer. En cualquier caso, te agradezco mucho tus palabras, como siempre, Rafa. Bueno, y nosotros te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros compartiendo este tiempo que ha sido maravilloso. Vamos, yo a la gente que estáis siguiéndonos, estudiantes y todo eso, ha sido una hora vamos, que se puede escribir un libro sobre el manual para ser un creativo tan bueno como Sergio. Pues te damos las gracias desde Atomic Garden, desde el festival. Te agradecemos mucho y yo personalmente espero que nos veamos pronto y que nos tomamos algo. Tú que ya estás vacunado, que puedes ir sin mascarilla y tal. Y que nos veamos pronto por aquí o por Nueva York y nos tomamos algo. Sí, no, para mí, Rafa, también acabo, pero es un gustazo hacer cosas con vosotros. Os tengo, no solo a ti, sino a todo el equipo que tenéis detrás, cariño, de unos añitos para atrás. Así yo encantado siempre de poder un poco contar mis rollos y si a alguien le sirven, Vamos. pues mejor que mejor. Bueno, nos sirven a todos. Nos sirven a todos, incluso a los que tenemos ya bastante años. Pues nada, muchísimas gracias, Sergio. Volvemos a las 5:30 con, esto parece, los Harlem Globetrotters, porque la verdad que el cartel es alucinante. A las 5:30 tenemos a Paco Conde, Grande. de activista, Los Ángeles, y posiblemente yo creo que es el creativo más premiado de la historia de España. O sea, es una maravilla. Así que os emplazamos a las 5:30 y Sergio, hasta la próxima y muchísimas gracias. Venga, os mando un abrazo virtual grande a todos. Venga, Cuídate. hasta Hasta luego. luego.